Hola, buenos días. Para la clase de hoy vamos a presentar el siguiente video que vamos a mirar, que está relacionado con la forma negativa del presente simple, ¿sí? Ya habíamos visto que em, trabajábamos con dos auxiliares, el don't y el doesn't, que no tienen un significado específico en castellano, pero que me ayudan, ¿sí? Auxilian, digamos, a las oraciones afirmativas a pasarlas a negativo. Bueno, comenzamos a mirarlo y de a poquito voy a ir parando y explicando también. Ok chicos, muy bien. Ya acabamos de repasar de qué se trata el presente simple, las oraciones afirmativas, las reglas de la S. En este momento vamos a aprender las oraciones negativas, negative sentences. ¿De qué se trata? Tenemos entonces que una oración afirmativa como I walk in the street, yo camino en la calle, me está afirmando, me está diciendo que eso sí pasa, yo sí camino en la calle, me lo está afirmando. Por otra parte, las negative sentences me van a decir algo que no pasa en verdad, me van a negar las acciones. Para que eso pase, para negar, vamos a tener dos auxiliares principales. Uno va a ser do not y el otro va a ser does not. Bien, recuerden también que cuando nosotros trabajamos con el do not y el does not, habíamos visto que teníamos forma de escribirlos, ¿sí? Hay dos maneras. En vez de do not, podíamos utilizar el don't, y en vez del does not, el doesn't. Y luego tener en cuenta con qué pronombres personales o con qué personas utilizamos cada uno de ellos. Do not también se puede convertir en don't, significan lo mismo, do not, don't, o does not se puede convertir en doesn't, doesn't. ¿Listo? ¿Para quiénes los vamos a usar? Do not o don't lo vamos a utilizar para I, you, we, they. Entonces, I, you, we y they. I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos. Y por otra parte tenemos does not o doesn't que lo vamos a utilizar para he, she, it, es decir, el grupo VIP. He, él, she, ella, it, un objeto o un animal. ¿Listo? Ya que lo vamos a usar de esa manera, ya que tenemos claro que doesn't es para el grupo VIP y don't es para los demás, vamos a ver ahora la estructura. Vamos a empezar siempre con el sujeto. La oración siempre la vamos a iniciar con el sujeto. Después vamos a poner el auxiliar. Puede ser don't o puede ser doesn't, dependiendo el sujeto de la oración, ¿verdad? Luego vamos a poner el verbo. Recordemos que aquí el verbo ya no se va a modificar, no importa si el sujeto de la oración es del grupo VIP. El verbo no lo modificamos porque es una oración negativa. Acá, cuando hace referencia a que el verbo no se va a modificar, es porque cuando trabajamos con she, he, it, el que hace referencia a ella al grupo VIP, es los singulares, ella, él o este. Nosotros cuando trabajamos en forma afirmativa, al verbo, al final de la palabra, le agregamos S o ES. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros lo transformamos en oraciones negativas, esa modificación al final de la palabra ya no va a estar, ¿sí? Porque está el auxiliar, porque está esta palabrita doesn't, ¿sí? Queda, como nosotros lo llamamos en inglés, en infinitivo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a poner el complemento. Vamos a ver entonces, David y Tomás son nuestros sujetos. Como estamos hablando de David y Tomás, estamos hablando de ellos. Ellos no son del grupo VIP, ¿verdad? Por lo tanto, el auxiliar correcto va a ser don't. Perfecto. Luego vamos a poner un verbo, en este caso write, escribir, y luego un complemento, in the paper. A lo que llama ella complemento es lo que muchas veces yo hago referencia a lo que sigue de la oración, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, David y Tomás no escriben. Que, por ejemplo, como que le tengo que agregar algo a mi oración para que quede más completa, en este caso, en el papel,
¿sí? En el papel. Y aquí ya seguimos la estructura. David y Tomás, el sujeto, luego el auxiliar, que en este caso es don't, el verbo, escribir, y el complemento, in the paper. Recordemos que el complemento puede ser una palabra o una frase que le dé sentido al resto de la oración, que complemente la oración. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una oración afirmativa como Camila writes in the paper. Camila escribe en el papel. Recuerden en este caso el verbo writes, en realidad es write con E. Si vamos a la reglita gramatical que estuvimos viendo en clases anteriores, como termina con E y estoy hablando de ella, le agrego una S. Entonces me queda writes. Es afirmativa, ¿verdad? Me está diciendo que sí. ¿Cómo la convierto en negativa? Vamos a empezar con el sujeto, Camila en este caso. Como estoy hablando de ella y ella sí es una integrante del grupo VIP, el auxiliar correcto va a ser doesn't. Doesn't. Listo. El verbo sería writes in the paper. Pero recordemos, como es una oración negativa, el verbo no se debe modificar, por lo tanto la S se va. Recordemos que la S o los verbos solo se modifican cuando la oración es afirmativa. Si la oración es negativa, el verbo se queda tal y como está, no importa si el sujeto es del grupo VIP. El verbo no se modifica. Aquí entonces ya Camila no escribe en el papel. Ya nos quedó muy bien. ¿De acuerdo, chicos? Así es como... Muy bien, entonces hasta ahí, ¿sí? Vamos a ver el videito. Luego, entonces, para tener en cuenta, si van a tener este cuadro, en donde tienen, por ejemplo, la forma afirmativa y luego cuál sería la manera negativa de estas frases. Nuevamente acá al costadito hago referencia, ¿sí? Para que lo tengan bien presente, que el do not, acá, que el do not es lo mismo que decir don't, y el does not es lo mismo que decir doesn't. Luego les vuelvo a recordar con qué pronombres personales utilizo el do not o el don't, y con cuáles el does not o el doesn't, ¿sí? Y nuevamente, como les aclaraba en el video, sí recordar que cuando nosotros hacemos oraciones negativas, las modificaciones al final de la palabra en el verbo ya no van. Entonces, ¿cuál sería la primera consigna para esta actividad? Dice, read the sentences and complete with don't o doesn't. Tengo que leer las oraciones, fijarme cómo comienza una de ellas, o sea, de quién hablo, cuál es el pronombre personal, y completar solamente con don't o con doesn't. Vuelvo nuevamente acá arriba en este cuadrito y acá me explica, ¿sí? Me marca con cuáles son los pronombres personales que utilizo con cada uno de estos auxiliares y los completo en este espacio que tengo entre medio de la oración. Luego, la siguiente consigna dice, read and complete the sentences with the negative form of the verbs. Leo estas oraciones, fíjense que tengo dentro del paréntesis el verbo que yo tengo que utilizar para completar en este espacio. Pero a su vez, tengo que completar con don't o con doesn't según corresponda. Nuevamente me voy al cuadrito de acá arriba, me fijo con qué pronombres personales utilizo el don't o con cuáles utilizo el doesn't para poder completar esta oración. La primera, sí, a modo de ejemplo, si estoy hablando de ella, yo sé que tengo que utilizar el auxiliar doesn't, y el verbo, que es sleep, no sufre modificaciones, por lo tanto me queda doesn't sleep. En el segundo, estoy hablando de ellos, they, lo utilizo con el auxiliar don't, y el verbo queda tal cual está dentro del paréntesis. En ambos casos, tanto si estoy hablando en plural o en singular, el verbo queda tal cual está dentro del paréntesis. La diferencia es que tengo que asociar con qué pronombres personales utilizo el doesn't y con cuál es el don't. Así con el resto de las oraciones. Sigo con la siguiente actividad.
acá, ¿sí? Vamos. Me quedó cortado. Bien, en el primero dice likes y doesn't like, que le gusta y que no le gusta. Me fijo, acá me marca lo que le gusta a David y lo que no le gusta a David. Fíjense en las caritas felices, es que sí les gusta, la carita media enojada que no. Lo mismo con Emily, lo que le gusta a Emily y lo que no. La primer consigna entonces es leer cada una de estas oraciones y seleccionar true o false, si es verdadero o falso lo que dice la oración. En el primero dice, she likes cheese. Me fijo acá en esta imagen, ¿le gusta el queso? Según esto me dice que no. Entonces, ¿qué voy a elegir? ¿Verdadero o falso? En el primer caso, false. Encierro la opción false. Y así con las demás oraciones. Y luego, por último, ¿sí? Por último dice, write, likes or doesn't like. Escribo si le gusta o no le gusta. He, fish. Me tengo que fijar. El fish, ¿en qué parte está? ¿Aparece en donde le gusta? Entonces, en ese espacio, yo voy a poder completar acá likes, que le gusta. He likes fish. Si hubiese sido que no, hubiese elegido la otra opción, doesn't like. Bien, entonces, estas serían las actividades propuestas para el día de hoy. Espero que el videito les resulte de ayuda para poder completar las actividades. Saben que cualquier consulta me pueden enviar un mensaje y en la medida de lo posible se lo contesto lo antes que pueda. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Se les va a mandar la invitación para la clase de Zoom. Que tengan un lindo finde y cualquier cosa me están preguntando. Bye bye.